Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes de consulta, martes de live. Están aquí conmigo, soy la arquitecta Diana Elena Contreras Herrera. Soy fundadora de la marca Desh Arquitectura, vive simple, vive sencillo. Y el día de hoy, pues que nos encontramos aquí, es el segundo martes de consulta de nuestro mes, julio. Y quiero platicarte de temas bien interesantes a propósito de que el aniversario de nuestra ciudad de Tijuana fue este mes de julio. Y me salió un poquito de la temática arquitectónica y de la neuroarquitectónica para centrarme en temas que tengan que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? En este caso, hoy les voy a hablar sobre el tema de la gentrificación. Y pues una disculpa por el retraso de este live. Ahí estaba yo haciendo algunos detalles técnicos de afinación, pero ya estamos aquí sin problema. Así que vamos a comenzar. Voy a tomar mis notas. Ya saben que a mí me gusta mucho estar preparada con el tema que les voy a platicar y hago mis anotaciones para tener una secuencia lógica de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Sí? Tengo algunas sorpresas que comentarte que próximamente se harán más formal y detallado, pero te quiero adelantar que el mes de agosto viene una reactivación de mi parte para llevar a cabo los talleres con el trato directo con las personas que están interesadas en mejorar sus espacios a través de la neuroarquitectura. Así que continuamos como siempre con las charlas en colaboración con Casa de la Cultura Tijuana. Sí, el mes de agosto se va a llevar a cabo uno de ellos y hasta la fecha es el 16 de agosto y les anuncio que es un nuevo horario. Vamos a probar estar en la tardecita para ver qué tal nos llevamos en ese horario. A propósito de que estamos entrando más a días con mayores horas de luz, entonces creo que esto puede ayudar a mejorar un poquito más la dinámica de nuestros sábados. Así que les adelanto, la próxima charla en colaboración con Casa de la Cultura va a ser el sábado 16 de agosto a las 4 de la tarde. Y nada más déjenme confirmar el siguiente evento. Sí, también me gusta tener una agenda de estos temas. Sí, 16 de agosto a las 4 de la tarde. Recordándoles que es entrada libre y cuando colaboro con esta gran institución de cultura del municipio de Tijuana, pues tocamos temas referentes más a ciertos grupos sociales y culturales, en este caso el adulto mayor. Y a propósito del mes de agosto, donde se festeja el Día del Abuelo, ¿sí? Que si no me equivoco sería el día 28 de agosto, pues en conmemoración del adulto mayor, pues seguimos con las pláticas para ellos. Así que no te lo pierdas, es el sábado 16 de agosto. ¿De qué se trata la plática? Pues vamos ahora a tratar el tema del color en la cocina para el adulto mayor, así que va a estar bien interesante. En mis charlas siempre hay esa inquietud por el tema del color, en cualquier charla, ya sea para adultos mayores o en la charla reciente que di en el Colegio de Arquitectos sobre espacios para el bienestar, también se tocó, más bien hubo una inquietud por el tema del color. Entonces en este caso vamos a retomarlo ya en el sentido un poquito más de desarrollo el día sábado 16 de agosto. ¿Sí? Y con relación a mi taller de servicio ya particular para el espacio de tu casa como adulto mayor, ¿sí? Va a ser el siguiente sábado, el sábado 23. Es un taller organizado 100% por su servidora, yo, arquitecta Diana Elena, y quiero darte otra sorpresa, es entrada libre, así que aprovecha ya que pues últimamente mis talleres han sido han tenido una cuota de recuperación, pero por ser este mes muy especial para ti, lo vamos a hacer de entrada gratuita, así que próximamente vas a ver la publicidad de los detalles para que puedas inscribirte. Vamos a tener también cupo limitado. También te comento, va a ser el sábado 23 de agosto. ¿En dónde? Pues, ¿qué crees? También en Casa de la Cultura Tijuana. Ahí van a hacer el desarrollo de mi taller y otra sorpresa más, además entrada libre. Y recordándote que va a ser a las 11 de la mañana. Ahí sí va a ser temprana la cita,
pero pues aprovecha la situación aquí, ¿no? Que es de entrada libre, ¿no? ¿Y cuál es el título de esta charla? También te quiero comentar, se denomina Reconectando con mi bienestar en mi casa, mi refugio como adulto mayor. ¿Sí? Aquí ya voy anímense también las parejas adultos mayores. Yo sé que cuando ya asigno un título para la mujer adulto mayor, como que hay como una limitación. Si alguien está interesado y no es mujer, pues no que debe entrar al taller, pero en realidad está abierto para cualquier persona que esté interesada en asistir. Así que parejas, adultos mayores que están buscando renovar su casa para estar en mejor estado de bienestar, o tal vez para dejarla preparada para herencia, pues también puedes asistir a mi taller y te va a resultar de mucho interés para que pueda compartirte esos tips para mejorar tu vida en casa, en el hogar, en tu refugio. Y bueno, pues gracias por escuchar este pequeño comercial de mis pláticas, y quiero aprovechar para hacer continuidad con el martes de consulta, ¿no? Y bueno, nuestro martes de consulta, que se titula hoy el tema de ¿qué es la gentrificación? Fíjense que últimamente he visto en mis redes sociales una constante del tema de gentrificación, de noticias sobre gente, y que hay una controversia, ¿no? Hay quienes se oponen, hay quienes se benefician. Entonces, el día de hoy te quiero compartir de qué se trata, en qué consiste, y tú mismo vas a determinar si tú te encuentras en el equipo o el bando de los que se contraponen o se oponen a esta situación, o están a favor. Yo no quiero influir en tu decisión, tengo mi propia opinión como arquitecta y como ser humano, pero el día de hoy no voy a influir en esa decisión. Lo que sí voy a hacer es tocar datos y explicar este tema. ¿Por qué conozco sobre el tema de la gentrificación? Pues quiero comentarte un poquito de mí para que quede un poco el contexto de por qué tener que tocar este tema y por qué me siento con la seguridad de hacerlo. Como sabrás, además de arquitecta, soy diseñadora de interiores y también soy urbanista. Los estudios que avalan este desarrollo es porque estudié una maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESA Tecamachalco, lo cual me siento sumamente orgullosa de haber pertenecido a esa institución y de haber vivido la experiencia de la maestría. La verdad fue toda una aventura y siempre voy a llevar en mi corazón esos recuerdos que tengo del instituto y toda la experiencia que viví como una norteña fronteriza viviendo en la capital del país, ¿no? Donde hay otro tipo de experiencias muy particulares para los que somos foráneos viviendo en un contexto de una ciudad diferente a nuestra ciudad de origen. Hay muchas diferencias entre Mexicali, mi ciudad de origen, y Ciudad de México, pero te quiero compartir que fue bastante interesante. Obviamente aproveché la ciudad como pude y también aproveché mi experiencia estudiantil como estudiante de posgrado, ¿no? Y bueno, ¿qué te quiero compartir? Estuve, como fui también becada con ACIT, puesto que como foránea pues no podía pagar 100% mis estudios, pues fui candidata y me aceptaron para ser becaria con ACIT. Y pues como becaria con ACIT teníamos que generar, le llaman productos científicos o pertenecer a grupos de investigación, y eso fue lo que hice. Estuve participando en un grupo de investigación que se le conoce como comúnmente PIFI, ¿sí? Y estuve rodeada de arquitectos investigadores que ahondaron sobre el tema de la gentrificación, y el resultado de ese proyecto de investigación es el libro de gentrificación. De hecho te lo quiero mostrar. El coordinador del libro, que en paz descanse, fue mi director de tesis, el doctor Alfonso Rodríguez López, y el título del libro es Gentrificación, Zona Metropolitana del Valle de México.
Yo a través de este libro participé en el capítulo 1 como autora y me tocó la parte inicial del libro. O sea, básicamente te explico en este libro, el primer capítulo te explico qué es la gentrificación, puesto que posteriormente al libro se tocan temas de caso de estudio, ¿no? Obviamente todos orientados a la zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México. Igual te comento los títulos del contenido de este libro. El capítulo 1 pertenece a mí, que es gentrificación en la zona metropolitana del Valle de México. Está el capítulo 2, gentrificación en el centro histórico de la Ciudad de México, del doctor Aristides de la Cruz. El capítulo 3 es un acercamiento al entendimiento de la política urbana y los procesos de gentrificación, del ingeniero arquitecto Feliciano Ramírez. Está el capítulo 4, que se titula Santa Fe, un enfoque urbano y de gentrificación. Digo, Santa Fe refiriéndose a Ciudad de México, ¿no? Yo sé que aquí en Tijuana pues tenemos una zona que también se conoce como Santa Fe, pero en Ciudad de México es otra zona totalmente diferente y tiene otra dinámica. Que si me quieres que platiquemos sobre eso, pues escríbeme en los comentarios y prepararé un tema sobre Santa Fe, en el caso de Ciudad de México. Está el capítulo 5 que se llama gentrificación industrial, ¿sí? En ese entonces era estudiante, pero yo creo que mi compañera ahorita ya es ingeniera arquitecta, Jazmín Ríos Alcántara, o inclusive puede ser maestría. Todavía no he tenido el contacto constante, pero era estudiante de la ingeniería. Y el capítulo 6 es una perspectiva social de la gentrificación, del maestro Ismael Ramírez Jaimes. ¿Sí? Y se cierra el libro de gentrificación con el capítulo 7 que se titula Gentrificación y habitabilidad en el espacio urbano, la condición humana en el espacio público, de la maestra Mildred Moreno, que hasta este sentido me parece que ya tiene su doctorado terminado y hasta luego puede estar estudiando otros posgrados más adelante, ¿no? El libro está en venta, yo tengo pocos ejemplares, entonces si te interesa o quieres pedir informes de este libro, puedes escribirme para darte todo lo que tú necesitas saber y ponernos de acuerdo para llevar a cabo la entrega del libro, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a entrar de lleno entonces a lo que es la gentrificación. Entonces, platiquemos y voy a leer la descripción que señalé para esta live. Dice así: seguramente has observado que algunas colonias de tu ciudad están siendo renovadas con edificios nuevos. También que algunos viejos negocios cerraron y en su lugar abrieron otros nuevos, especialmente franquicias, además del aumento de las rentas. ¿Sí? Es bien interesante porque el tema de la gentrificación fue un tema que se debatió en aquella época cuando hicimos el libro. Estamos hablando de aproximadamente 10 años y ya se observaba, ¿no? Y fue una discusión en qué postura vamos a estar nosotros, ¿no? Nosotros como investigadores, ¿no? Hablando del tema de gentrificación. Ahora que ya vivo aquí en Tijuana y observo la dinámica, la transformación urbana, pues sí, me pone a pensar muchas cosas y creo que esta descripción puede relatar un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí en Tijuana. Ahora, para que estés un poquito en el contexto del método científico o cómo es que se hace ciencia sobre un tema, yo siempre les he comentado a mis ex estudiantes y a las personas que asisten a mis pláticas, el ser humano genera conocimientos de dos maneras, ¿sí? A través del conocimiento del sentido común y el otro por el método científico. Entonces, cuando estamos hablando del método científico, estamos hablando de una serie de pasos a seguir con rigor para poder determinar que un dato, una idea, una afirmación, ¿sí? Es verdadera. En el primer paso, que es el sentido común, implica, obviamente entran ahí nuestras propias ideas, influencias, percepciones, pero finalmente es un conocimiento que adquirimos a través de nuestro sentido común.
Y nuestro sentido común puede atribuirse a través de la observación, a través de un proceso personal de análisis mental, hacernos preguntas, contestárnoslas, entre otras cosas. Por eso cuando escribo qué es la gentrificación, me gusta mucho señalar como temas más, o más bien hacer descripciones que tu sentido común haya percibido sobre ello. Entonces, ya que termine este live, me gustaría que estuvieras reflexionando sobre eso y observaras a tu alrededor las colonias o las cuadras y ver si algo de lo que estamos platicando tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que hay en tu realidad. Sí, te puedo comentar más de las experiencias de Ciudad de México, pero me gustaría entrar de lleno a Tijuana. Y ya pues esperando no hablar demasiado, tener tiempo para hablar de eso, si no lo podemos dejar para otro momento. Y bueno, primeramente quiero decirte que esta es tu sentido común, hablando de que si has observado esos nuevos edificios en tu colonia y edificios verticales con una arquitectura contemporánea o una arquitectura que no se parece a la de tu colonia, sí quiero decirte que ya pues obviamente lo percibe la comunidad en general, y te quiero compartir unos datos del periódico El Imparcial que publicó el 16 de junio del 2025, o sea, este año, el mes pasado. Y estos periodistas hicieron una investigación, hicieron una nota y comentaron y concluyeron que hay en la actualidad 90 desarrollos verticales en construcción o con permisos ya autorizados. ¿Sí? Este dato el Imparcial lo obtiene a través del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California. ¿Sí? Para darte una idea de estos desarrollos, bueno, estos desarrollos verticales se entiende, hablando por ejemplo de la zona centro, estamos hablando de 40 departamentos en promedio de cada uno. ¿Sí? 40 departamentos en promedio de cada uno. Entonces, ¿cuánto? Para darnos una idea de la cantidad de personas que albergarían estos 90 desarrollos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito las cuentas. Estamos hablando de tal vez dos personas por departamentos. Entonces, 40 por 2, estamos hablando de 80 personas, ¿sí? En promedio, ¿sí? Y lo multiplicamos por los 90 desarrollos, estamos hablando de que esos desarrollos van a albergar mínimo 7.200 personas, ¿sí? 7.200 personas que van a implicar pues una dinámica distinta, porque serían los nuevos pobladores de esos departamentos. Ahora, otra cosa que te quiero compartir es cuál es la participación del gobierno para que se haya llevado a cabo estas autorizaciones de desarrollos verticales. ¿Es algo al azar o hay un respaldo político detrás de este desarrollo amplio o facilitador de desarrollos verticales? Bueno, me di la tarea de analizar un poquito del programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Tijuana, que es un instrumento político urbano que sirve para dictar en un periodo de años dentro de Tijuana qué existe, qué hay y qué es lo que se va a hacer dentro de la ciudad. Y hay un apartado que nos habla de las políticas urbanas, ¿sí? Y esas políticas urbanas podemos encontrar 4 tipos: la política de consolidación, la política de densificación, la política de mejoramiento y la política de conservación. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las políticas para poder comprender qué significan, ¿no? Estas políticas de consolidación, por ejemplo, buscan consolidar, o sea, es decir, ya hay una colonia que existe, ya lo hay, ¿sí? Y cuando se busca consolidar es que se busca mejorar las condiciones urbanas en las que se encuentran. Puede ser la pavimentación, suministro de agua potable, puede ser la recolección de basura. Solamente estoy mencionando algunos ejemplos, ¿no? Hablando de consolidación,
O sea, ya hay una colonia, entonces hay que consolidarla. Dentro de las políticas de consolidación, yo me di la tarea de analizar cuáles eran los sectores con mayores hectáreas, para ser beneficiados por esta política. Identifiqué el Ojo de Agua, Parque Industrial El Florido y Santa Fe. Así que si por allá te acuerdas del proyecto de Glorieta que se llevó a cabo en Santa Fe, bueno, también pues hay una política urbana detrás que está impulsando a que se desarrolle todo esto. La política de densificación significa que voy a densificar el suelo, es decir, también es una colonia ya existente, pero hay una diferencia con la consolidación. Buscan darle mayor densidad, ¿sí? Es decir, hay una cierta cantidad de población habitando esa colonia, pues ahora vamos a que más gente viva en esa colonia. Pero al densificar no podemos hacerlo en horizontal, o sea, porque ya no hay más terrenos horizontales para generar nueva vivienda. Entonces vamos a tener que hacerlo hacia arriba. Por eso los desarrollos verticales. A eso le podemos llamar densificación o densificar. Dentro de las hectáreas que mayor se benefician de la densificación, tengo en mis notas 5 y 10, Mesa de Otay y Centro. Obviamente hay más sectores que se benefician de esto, pero solamente estoy mencionando los 3 con mayor cantidad de hectáreas que se van a beneficiar de estas políticas. Y luego están las políticas de mejoramiento y de conservación. En el caso de las políticas de mejoramiento, pues buscan que si hay un barrio, una colonia que pues está, vamos a decirlo de palabras simples, se encuentra como en el abandono o tiene una problemática fuerte de violencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces se llama política de mejoramiento y dentro de lo que tenemos ahí están Camino Verde, está San Antonio de los Buenos y Cerro Colorado. Y por último, las políticas de conservación son aquellas políticas que priorizan más las condiciones ambientales del suelo, ¿sí? Porque quieren conservarlo natural y más afín a las políticas globales del cambio climático. Entonces sería Santa Anita, Santo Domingo y San Andrés. Y bueno, todo esto que te estoy platicando viene de un gran concepto que algo que se llama ciudad compacta, que el programa de desarrollo urbano lo define como una estrategia urbana en función del cambio climático y ordenamiento ecológico, ¿sí? Esta ciudad compacta que busca que Tijuana se convierta en eso, pues dentro de las estrategias muy generales que te comento, además de las políticas, es mezcla de usos de suelo, edificación compacta, comunidad peatonal y opciones de transportes públicos. Así es. Entonces, claro, si voy a generar más comunidad peatonal, tengo que dar más opciones para las personas para que puedan desplazarse de manera amigable con el medio ambiente, ¿sí? Y bien, bueno, eso es lo que podemos decir de lo que sucede con Tijuana y el actor principal, uno de los actores principales es el gobierno. Y digo uno de los principales porque hay otros actores que participan en el proceso de gentrificación y uno de ellos es el capital inmobiliario, ¿sí? Y bueno, antes de eso pues quiero continuar con el tema de gentrificación, que es donde surge, ¿sí? Que es algo que lo explico un poquito más a fondo con el libro, pero ahorita lo voy a generar de manera simple, ¿no? Y bueno, el término de gentrificación, una persona observó el fenómeno, o esta situación la observó, la vio que era un patrón, ¿sí? Y esa persona, Ruth Glass, socióloga, le puso un nombre y lo bautizó como gentrificación. ¿Cuáles fueron las experiencias por las cuales ella observó para darle este bautizo a esta situación que observó? Bueno, observó los barrios de Londres. Así que podemos decir que la naturaleza de este término viene de una experiencia europea, lo cual es una experiencia muy diferente a América Latina, en la cual nos encontramos nosotros. Pero sin embargo,
Sin embargo, yo quisiera tener alguna otra oportunidad para mostrar, ahora sí, mi punto de vista crítica sobre qué es lo que sucede cuando nosotros queremos apropiar una idea, tendencia o términos que vienen de otras realidades a América Latina, porque es una situación muy diferente, o sea, los resultados no van a ser lo mismo. Y consecuencia de ello, obviamente, es la realidad que vivimos hoy en día. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra ocasión con el martes de consulta. Y bueno, ¿qué podemos hablar de la gentrificación? Características generales. Hay una inversión de capital y generalmente esa inversión de capital es privada, no es pública, no es generalmente del gobierno, ¿sí? Y hay una facilitación del gobierno para que la inversión privada pueda llevar a cabo este tipo de proyectos. Te puedo recomendar ampliamente un documental excelente, me encantó haberlo visto y lamentablemente no lo he vuelto a ver disponible en plataformas ni disponible en cines, y se llama Push. Este documental, Push, precisamente habla de cómo el impacto que tienen los desarrollos verticales en las viejas colonias, en los viejos barrios, y hacen una serie de entrevistas con las personas que habitaron anteriormente ese terreno antes de convertirse en un edificio vertical, qué es lo que sucedió con ellos, y también hace un análisis de cómo son los habitantes de los nuevos edificios. Entonces, te recomiendo ampliamente que lo veas, y si ya lo viste y quisieras compartirme cuál fue tu proveedor, me encantaría que lo hicieras, porque de verdad que me encantaría difundir que la gente pudiera darse cuenta más de ello, ¿no? Y bueno, continuando con el tema de la inversión de capital, bueno, hay un inversionista privado, ¿sí? Y ese inversionista privado tiene facilidades por parte del actor del gobierno para que lleve a cabo esos proyectos, ¿sí? Otra característica de la gentrificación es que podemos decirlo que hay un mejoramiento de condiciones sociales, ¿sí? ¿Por qué se lleva a cabo este mejoramiento de condición social? Y me gustaría explicar un poquito este proceso con la siguiente gráfica que tengo aquí a mi lado, esperando que se pueda comprender. Y me voy a acercar un poquito para que lo puedas ver, ¿sí? Y bueno, aquí vas a ver una gráfica, ¿sí? A ver, lo voy a dejar así para que no esté el reflejo del aro de luz impactando en esta información. Tenemos aquí una línea horizontal y tenemos aquí una línea vertical, ¿sí? La línea horizontal se le llama eje de las X y la eje vertical Y. En el caso del eje horizontal, aquí tenemos una gráfica del tiempo. O sea, puede ser semanas, meses, años, pero va de menor a mayor tiempo, ¿ok? Y de este lado tenemos el valor. Estamos hablando, pues, ponerle un precio, ¿no? Desde cero valor hasta alto valor. Esta gráfica tiene su fuente del autor Smith, citado en Salinas Arreortúa. Este tipo de gráfica la pueden encontrar también en el libro, puesto que es una de mis fuentes para poder explicar esta situación, ¿sí? Y esto estamos viendo una gráfica que explica el proceso de gentrificación, lo cual es lo que estoy haciendo en este momento, esperando cumplir el objetivo. Y bueno, aquí hay 3 líneas que me gustaría que prestáramos atención. Y uno de ellos es el precio. Vamos a imaginarnos la zona centro, la colonia Cacho, la colonia Juárez, la colonia Centro. En sus primeros años de un edificio cualquiera que te quieras imaginar, el valor del precio de ese predio pues tenía un valor determinado y con el paso del tiempo subió. Ya saben que aquí en cualquier situación
pues cualquier propiedad inmobiliaria siempre tiene una tendencia a subir de valor, nunca lo baja, a diferencia de un carro que compras en agencia, sale de la agencia y baja su valor de inmediato. En el caso de una propiedad inmobiliaria, esa no es la dinámica. Entonces, vamos a pensar en un edificio en la colonia centro de Tijuana y vemos que el valor del su precio sube con el paso del tiempo, un periodo corto de tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando ya rebasa ese periodo de tiempo? Comienza a bajar, y a bajar, y a bajar. Hay muchas condiciones que propician en lo que es el valor del precio. Puedo señalarte algunas características. Un edificio pierde su valor, la calidad del valor útil en su calidad constructiva, pues va bajando con el paso del tiempo, ya sea porque no se le dio mantenimiento al edificio, porque hubo sismos, las lluvias, las humedades, entre otras cosas. Eso también puede ayudar que baje el valor de la propiedad, ¿no? Que bueno, que más bien el tema del precio y el valor de la propiedad son temas paralelos, es lo mismo. También otro tema que puede impactar en el valor de una propiedad es las condiciones urbanas en su alrededor. Si los índices de violencia y de crimen incrementan, eso también impacta en el valor de la propiedad, bajándola, ¿sí? Entonces, es por eso que a veces todos los centros de las ciudades en su momento tuvieron su auge, su precio más alto, pero con el paso del tiempo, cuando ya empiezan a incrementarse, por ejemplo, la violencia, la criminalidad en los centros, pues empieza a haber un abandono, una baja vitalidad del uso del espacio, entonces empiezan a bajar los precios, ¿no? Y bueno, en cuanto al precio del edificio, pensando en un edificio en la zona centro de Tijuana, pues va bajando con el paso del tiempo, ¿sí? Y de este lado, en línea como punteada, hay una cosa que se llama renta potencial del suelo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa aquí que al inicio, ¿sí?, de ese edificio en la colonia centro, pues hay un potencial de incrementar el valor del suelo, sí, siempre hay que ver que puede haber un potencial. Pero el potencial va incrementando por el paso del tiempo, a diferencia del precio y el valor de propiedad que baja. Esto, para que suceda, ¿qué tiene que ver y qué tiene relación con la gentrificación? Tiene que ver con cuando entra el capitalista, ¿sí?, a invertir para poder ver retornar esa inversión. Bueno, el capitalista tiene que observar y tiene que ser muy paciente en ver la tendencia de la bajada del precio y valor de la propiedad. ¿Cuándo es más conveniente para un inversionista invertir? Cuando los precios bajan en lo más bajo que se pueda obtener. Entonces, en este proceso de bajo precio y valor de propiedad es donde puede entrar el inversionista privado, el capital inmobiliario, a invertir, porque compra barato, invierte y retorna su dinero, ¿sí? Y cuando retorna su dinero es aquí donde entra la renta potencial del suelo, cuando empieza a subir. Y a todo esto, esto es gentrificación, es una forma de explicar la gentrificación. Por eso en ocasiones podemos ver esos edificios levantados, pero muchas veces es un proceso donde los inversionistas con el paso del tiempo ya fueron observando, analizando, ¿sí?, cuándo es el momento adecuado para invertir. Y justamente una de las estrategias es, si hay una serie de condiciones de la colonia o de la cuadra o del edificio que lo mantienen en bajo valor o bajo precio, ellos van a esperar a que siga bajando, ¿sí?, hasta que llegue hasta más no poder para comprar
invertir y ver ese retorno por tiempo después. Ya habíamos platicado pues que puede bajar de valor una propiedad. Yo les menciono ejemplos, puede ser el índice de criminalidad o puede ser simplemente pues la vida útil de los materiales constructivos que ya tiene el edificio en sí. Y bueno, ¿qué sucede cuando hay una inversión de capital? Les digo, invierte el capital cuando está lo más bajo posible el valor de la propiedad para poder retornar esa inversión, y hay un mejoramiento de condiciones sociales para todo ello, que podemos decir que ese mejoramiento social pues hay una utilidad. ¿Para quién? ¿Para los pobladores originales o para los nuevos pobladores? Porque cuando hay una renta potencial del suelo, ¿sí?, aumenta la renta. Entonces ese edificio vertical que sustituye a ese viejo edificio de 2 o 3 niveles, pues ahora que ya se construyó y que tiene los nuevos materiales, tiene un nuevo lenguaje arquitectónico, pues empieza a determinar, pues ahora sí que el nuevo valor de la renta, y sube. Entonces ese valor del suelo pues tiende a atraer pobladores o inquilinos que sí pueden tener la capacidad económica para habitar esos nuevos edificios, ¿sí? Y pues ese mejoramiento de condiciones sociales se empieza a llevar a cabo como efecto dominó. Llega nueva población con mayores capacidad adquisitiva o mayor nivel socioeconómico, inclusive hasta podemos hablar sociocultural en algunos casos, ¿sí? Y eso empieza a impactar como una mancha todo el resto de la cuadra, colonia, etc. ¿Qué significa esto? Que esta situación puede también influir en que los edificios vecinos tengan el mismo destino, ¿sí? Ahora, con este mejoramiento de condiciones sociales hay cambios en el paisaje urbano. Va a cambiar así que la arquitectura. Si antes tú pasabas por una esquina y era tu referente, decir, mira, está este edificio con estas características de este color, aquí te espero. Pero esto ya empieza a impactar en cómo la gente percibe inclusive la imagen urbana de la colonia. Es que antes ahí estaba la panadería y ahora ya no está. Ahora está este edificio con un nuevo café y tiene unos nuevos loft, ¿no? Como le podemos últimamente ver mucho en el centro, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio en el paisaje urbano, y obviamente eso impacta también en el referente de las personas que de manera cotidiana transcurren o habitan o cohabitan lo que es la colonia. Hay un desplazamiento de la población original del barrio transformado. Ustedes se preguntan, bueno, si van a demoler un edificio y poner uno nuevo, ¿qué sucede con las personas que estaban habitando ahí ese nuevo edificio? O los negocios, ¿qué pasa con ellos? Fracasan. Cuando son negocios, generalmente pueden ser algunos negocios familiares, y la economía de esa familia pues se fragmenta, y lamentablemente si esa familia no tiene un nuevo modelo de negocio para seguir sobreviviendo a esta crisis, sí, pues no va a sobrevivir, o buscar una manera de reinsertarse en otro punto de la ciudad, tratando de buscar tener a su público fiel, ¿no?, a ese negocio. Por ejemplo, en Ciudad de México, no sé si se acuerdan, pero hay una calle que se llama Madero. La calle Madero es una calle que va de este a oeste en la zona centro histórico, sobre todo de Ciudad de México. Originalmente era una calle vehicular, entonces había mucho tránsito de vehículos. No era de alta velocidad, pero pues sí se permitía el tránsito vehicular, ¿no? Y había una serie de negocios, una serie de características peatonales, de banquetas, entre otras cosas. A raíz de la peatonalización de la calle Madero, a lo que estudiamos en
en la maestría este tema de la gentrificación, pues hubo pros y contras. Uno de los contras impactantes es que muchos negocios locales fracasaron, puesto que hubo un aumento de las rentas debido a la peatonalización, ¿sí? Esta peatonalización aumentaron las rentas, los negocios o los dueños de casa ya no podían, ya era impagable la renta estar ahí y tuvieron que irse. Uno de los negocios que se fueron fue una librería de libros usados, y eso impactó obviamente economías de familias locales. ¿Quiénes se reinsertaron ahí? Franquicias o negocios que en sus modelos de negocio sí permite pagar la renta que se estaba llevando a cabo ahí. Entonces, esa es la situación que ocurrió en Ciudad de México, en esa área, como en otras áreas diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de población que vivía ahí, pues esta población es desplazada porque ya no tiene un lugar donde vivir y tiene que buscar un nuevo lugar. Generalmente lo que dicta la teoría es que se desplazan a las periferias de las ciudades, o para ustedes a lo mejor lo ubican como la orilla. Entonces empieza a haber un proceso de reterritorialización. Disculpen, a veces me traban un poquito las palabras, pero hay un proceso de que voy a reapropiar un espacio, pero en otro lugar, en la periferia. En algunos casos, otros casos se van como desplazándose a las siguientes colonias vecinas, esperando encontrar ahí un lugar, si no, se siguen desplazando. Hay casos más graves, por ejemplo, las personas que no tienen hogar y que a lo mejor habitaban ese edificio abandonado, pues se ven obligados a tener que buscar otro refugio, ¿sí? Para poder subsistir, ¿no? Y ya sea buscando las colonias vecinas o se van a la orilla de la ciudad, ¿sí? Y bueno, ya que se desplaza la población original, hay nuevos pobladores con dinámicas distintas a los originales, ¿sí? No sé, podemos seguir imaginando este edificio en la colonia Centro, este edificio de 40 departamentos, y por el valor de la renta o el valor de la propiedad, pues los que van a permitirse pagar esos departamentos puede ser población mexicana, tijuanense, que tiene, pues que no gana el salario mínimo, sino que tiene un nivel económico mucho más alto para poderlo pagar, o si no, puede ser la otra dinámica que nos va a diferenciar por el resto del país, la frontera. Tal vez pueden hacer esos compradores que tienen un ingreso estadounidense, que es mucho mayor que el mexicano, y por algo se pueden permitir pagar una propiedad mexicana y adquirirla. ¿Cuáles son las características socioculturales de estos dos perfiles? Pues son muy distintos. Pueden ser mexicanos con doble nacionalidad, o pueden ser un ciudadano estadounidense 100% que viene pues a usar el departamento para habitarlo los fines de semana, o tal vez vivir permanentemente ahí. Entonces todo esto, pues la dinámica cambia, ¿no? Si es un poblador nuevo que gana dólares, pues obviamente todo el resto de la cuadra, de la colonia, del sector empieza a cambiar, de una transformación, cambian los precios, los productos se encarecen, o el cambio de la moneda tiene que ser dólares. Entonces ahorita como que tratando de dar una explicación o una imaginación sobre esto, ¿sí? Entonces, pues son de mayor poder adquisitivo. Cuando nosotros hablamos de gentrificación, les digo, pues es un proceso de vigilancia, de paciencia por parte de los desarrolladores, claro, en conjunto con otros actores que van monitoreando o vigilando cuál es el momento adecuado para comprar, que es justamente cuando el valor de la propiedad está en su punto más bajo, lo más que se pueda. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que se está llevando, eso es un ciclo vital que se termina en la gentrificación. Y hay tres momentos: el nacimiento, el abandono y la revalorización. El nacimiento es cuando, por ejemplo, ya es cuando hay una toma de decisiones y una inversión, donde el inversionista ve que el suelo bajó de valor. Entonces, es momento de invertir con las facilidades que se le puedan permitir y
demoler, construir, ¿sí? Claro que para todo eso ocurre lo que es el abandono por parte de los pobladores originales, que pueden ser personas que habitaban ese edificio, no, a lo mejor no necesariamente son personas sin hogar, sino son un grupo de personas que pagan su renta en un edificio y pues el dueño decide mejor vender la propiedad y llega el capital inmobiliario a demoler, ¿sí? Entonces ahí se ocurre el abandono. Y la revalorización es precisamente cuando ya está siendo habitada con los nuevos pobladores y obviamente para eso ya subió el suelo, ya hay una nueva dinámica sociocultural, unas nuevas costumbres, usos y prácticas y cambia, ¿no? Por ejemplo, recientemente pueden ustedes ver que en la calle Revolución hay una sección de la calle Revolución que está siendo transformada para ser peatonal. Justamente, si no me equivoco, en la calle Cuarta y Quinta, donde ahí se están llevando a cabo unos desarrollos verticales. Entonces, esto obviamente cambia la dinámica de lo que era la situación original de la calle Revolución, ¿sí? Y pues se va a llevar a cabo en esa sección de la calle. Sí va a haber un cambio, una transformación, sí lo va a haber. ¿Cuáles serían los cambios? Pues no sabemos hasta que veamos la transformación, y mucho de esto tiene que ver mucho con las características del nuevo habitante de los edificios verticales, pues que se van a beneficiar directamente de esta calle peatonalizada. Que claro, hay muchos negocios por ahí, hay mucha gente que transita a pie en Tijuana por muchos beneficios que tiene la ciudad, medioambientales, la cercanía con ciertos puntos de referencia, pero en sí no lo vamos a saber hasta que, o al menos yo no puedo predecir exactamente qué va a ocurrir justamente ahí. Solo les puedo referir que en casos, en otros casos que ya ocurrieron, como lo que fue Ciudad de México, es que hubo un incremento de rentas y hubo negocios que fueran impagables para ellos las rentas y tuvieron que irse y mudarse o cerrar sus negocios definitivamente. Pero eso pues todavía no sabemos, ¿no? Y bueno, no sé, platícame, ¿qué te pareció conocer sobre este tema? ¿Piensas que está ocurriendo en tu colonia el tema de la gentrificación? ¿Piensas que esto, que no le llamarías gentrificación? Porque de hecho si tú estás viendo este tema y a lo mejor es parte de tu tema de investigación, déjame decirte que hay muchos otros autores que hacen una crítica de estos procesos de transformación urbana y no precisamente lo bautizan como gentrificación por el origen como tal que viene de Europa. Le llaman de otra manera aristocratización de aristócratas, renovación urbana, entre otros términos se utilizan, pero todavía sigue siendo una discusión en el saber cuál es el término adecuado para aplicarlo a América Latina, ¿sí? El tema de gentrificación, ¿sí? Por ejemplo, les puedo decir que yo, como arquitecta que está frente dando pláticas a adultos mayores y donde la mayoría de mis clientes viven en casa de más de 30 años y que finalmente viven en colonias que hoy podemos considerarlas como si no de las primeras, las que tienen más años. Entonces podemos encontrar mucha población envejecida en esas colonias que, si lo vimos de esta manera, si corresponden al sector centro, podemos hablar de que pueden ser potencial de ser espacios con potencial para ser gentrificados, precisamente puesto que pues ya las propiedades están cumpliendo una cierta edad útil, y empieza la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el futuro de esta propiedad? ¿Es una herencia? ¿La sigo habitando ahí por otro tiempo más? ¿Me permito recibir la propuesta de inversión de este inversionista para cambiar mi estilo de vida? Hay muchas cosas que ocurren ahí. Entonces
así se me hace bastante interesante cómo hay una vinculación del tema de gentrificación con el tema del adulto mayor. Ahora, si tú eres adulto mayor y habitas esta vivienda y tienes estas propuestas, te invito a que reflexiones un poco más, puesto que la dinámica de la gentrificación sí afecta una dinámica barrial o colonial, o sea, sí afecta la dinámica, o sea, ya no va a existir la panadería, ya no existiría la tortillería, tu dinámica cotidiana que vives día a día ya no sería igual, ¿sí? Porque una tortillería ya sería impagable pagar ese incremento de renta o la tienda de la esquina. Y yo soy muy creyente de que los mismos habitantes de la colonia tienen que hacer uso de la voz colectiva para que su fuerza sea muy fuerte, o sea muy fuerte, se note, se visibilice para mostrar esa oposición a esas transformaciones a las cuales pues, tal vez tú no estás de acuerdo, ¿no? Y también es válido conocer el punto de vista de los vecinos, pues para ver si se lleva a cabo o están de acuerdo a cabo con estas transformaciones, puesto que pues, no sabemos la dinámica cómo cambiaría. Particularmente en Ciudad de México, en la calle Madero, la dinámica cambió, ¿sí? Sí buscaron respetar la arquitectura histórica con sus fachadas, pero la dinámica sociocultural se siente, es muy diferente. Entonces, puede haber una oposición, puede haber unos que se beneficien, dependiendo, ¿no? Entonces, yo invito a que reflexionemos, a que esto va solamente más allá de tirar un edificio viejo por uno nuevo, sino cuáles son las consecuencias de ello, cómo van a ser los nuevos inquilinos o nuevos habitantes, van a respetar las costumbres y usos de la colonia, van a seguir la misma dinámica social de los alrededores, sino en qué se va a transformar. Bien, bueno, pues creo que este paso, sí, voy a tiempo, voy a cerrar este live de martes de consulta, no sin antes decirte y recordarte que te invito a que este mes de agosto, voy a regresar a mi agenda porque yo no soy nada sin agenda. El mes de agosto es un mes bien interesante, es el mes del abuelo, recordando que el día del abuelo es el día 28 de agosto, pero a propósito yo continúo con las charlas en colaboración con Casa de la Cultura el sábado 16 de agosto, ¿sí? Con la charla dando énfasis al color en la cocina. Entonces, adulto mayor, estás muy invitado a este evento. Te agradecería muchísimo que agendaras y apartaras para que estuvieras ahí y lo puedas disfrutar como yo. Te repito, es en Casa de la Cultura Tijuana, en Altamira. Inicia a las 4 de la tarde y es de entrada libre. Y de mi parte, te voy a dar la noticia de que nuevamente estoy reactivando los talleres, y este taller es el taller de agosto, el día sábado 23, ¿sí? Y se titula Reconectando con mi bienestar en mi casa, mi refugio como adulto mayor. Y la otra gran sorpresa que te quería dar es que es de entrada libre, así que aprovéchalo este mes, puesto que meses anteriores han sido de cuota de recuperación. Entonces este mes es muy, muy lindo que lo disfrutes para que puedas asistir. Es entrada libre, te lo vuelvo a recalcar. Y va a ser el sábado 23 en Casa de la Cultura Tijuana a las 11 de la mañana. Es un taller de duración de 2 horas. Así que vente listo para traerme tus ideas de tu espacio. O si no tienes ideas, las podemos revisar ahí mismo en el taller para ver cómo podemos trabajar el bienestar en tu casa y puedas tener un mejor vivir. Y bueno, también te quiero comentar que si te interesó esta charla, me comentes cuál es tu opinión al respecto. Si tienes otra postura, adelante, ese es un espacio donde se pueda permitir. Y recordarte que si quieres conocer un poquito más, pues me contactes para que te puedas adquirir este libro, que aquí yo tengo unos pocos ejemplares. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplares.
y estos ejemplares están a la venta. Entonces, si quieres tener información sobre él, costos, cómo nos podemos de acuerdo para la entrega, pues me puedes contactar y lo vemos. También lo voy a tener en venta en la charla del mes en Casa de la Cultura y en mi taller, para que estés preparado por si gustas adquirirlo. Y muy bien, de mi parte sería todo. Te agradezco muchísimo que estés aquí, que espero que te haya gustado este live de consulta y nos vemos próximamente. En agosto voy a preparar otros lives también, próximamente daré las fechas, ahí si me sigues en redes sociales, ahí voy a estar publicando los calendarios de las actividades que tengo al mes que estén programadas. Hay veces que hay otras actividades que se van a modificar, pero esa es la idea. Otra última sorpresa, antes de que se me olvide y me gustaría que lo supieras. Hay una colaboración súper linda que me da muchísimo gusto anunciar, y es algo que me da mucho gusto porque voy a entrar a otra faceta de la neuroarquitectura y es la biofilia. ¿A qué me refiero a esto? Mi querida amiga Eli va a celebrar el aniversario del café Bastet Cat Café, ¿sí? Y obviamente el tema principal ahí son los gatitos. Digo, si lo sabes, yo soy alérgica a los gatos, pero eso no significa que no sienta admiración y amor por ellos. Lamentablemente, pues sí, tengo algunas alergias al permanecer mucho tiempo al lado de ellos, pero no dejo de adorarlos y de quererlos. Así que voy a participar en el aniversario del Café Bastet Cat Café con una charla súper interesante que tiene que ver con los espacios para que tú puedas convivir de manera armoniosa y en bienestar con tus gatitos. Y eso que tiene que ver con la neuroarquitectura, muchísimo, muchísimo. Y recuerdo, está la biofilia, y la biofilia, pues si lo decimos con palabras simples, es el amor a los animales. Entonces, si la neuroarquitectura busca tu bienestar y la biofilia es una estrategia que puede ayudar a mejorar tu sistema nervioso y tu estado de ánimo, pues convivir con la naturaleza es algo poderoso para que puedas llegar a sentir calma. Y obviamente convivir con la naturaleza, además de las plantas, también tienen que ver los gatitos. Así que voy a dar esta charla súper especial para el aniversario de Bastet Cat Café. ¿Cuándo va a ser? El sábado 30 de agosto, así que tengo un montón de cartelera bien interesante todos mis sábados de agosto, así que te invito que el 30 de agosto agendes para que estés ahí en Bastet y puedas asistir a esta celebración de otro año más del café, de adopciones y de las charlas que se van a llevar a cabo, ¿sí? Y bueno, próximamente también voy a dar información detallada de estas pláticas para que puedas tener mayor información. Y bueno, me dio mucho gusto que me hayas escuchado otros minutos extras de este live, así que te mando un fuertísimo abrazo. Fui la arquitecta Diana Elena Contreras Herrera, soy fundadora de Dish Arquitectura. Vive simple, vive sencillo, así que te espero próximamente en mi próximo live y también en mis eventos presenciales. Y si quieres información sobre mis servicios personalizados, no dudes en contactarme. Soy arquitecta, diseñadora y urbanista, así que yo te puedo apoyar muchísimo en lo que es anteproyecto arquitectónico, una renovación de espacio como un diseño interior, alguna asesoría, todo lo que yo te pueda hacer útil para ti, estoy a la orden. Te mando un fuerte abrazo, que pases una linda noche y nos vemos próximamente en el próximo live. Bye.